Nosotros básicamente somos, para decirlo así, grosso modo, los pioneros de la ética de la inteligencia artificial. Una IA generativa con esteroides. La inteligencia artificial toma control y puede aparecer de manera espontánea en cualquier momento sin que tú la invoques. Nos damos cuenta de que la manera en la que estamos regulando no es la correcta. Estamos trabajando entre todos para Sí. posicionar como ciudad tecnológica. Es Oye, una barbaridad que no le dieran el Nobel porque yo no puedo hacer negocios con mis datos. los modelos chinos no están mucho más alejados que los estadounidenses. Aprendamos esa lección. Si no lo hacen ellos, otros lo van a hacer de todas maneras. ¿Quién se está interesando por la ética? Es que la IA es un bien geoestratégico y es militar. ¿Por qué no debería yo invertir en tu idea o producto? Muy buenos a todos y a todas y bienvenidos una semana más a Automatizados. Soy Juanjo Milla y hoy tenemos con nosotros a Fran Escandel, que es director de socios institucionales de Odiseya, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Fran, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Perdón por la voz. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Hemos tenido, bueno, por el acento, hemos tenido a gente de muchas nacionalidades, hemos tenido ya a finlandeses, a brasileños, hemos tenido... ¿De dónde eres tú? Bueno, cuando alguien me pregunta eso, yo soy español de origen, entonces me dice, ¿de qué parte de España? Entonces yo les digo, soy del occidente de La Coruña, le dije, es decir, soy del otro lado del mar, de Estados Unidos de América en este caso, Miami, Florida. Ok. Sí, ¿Mucho tiempo por España? 23 años, Sí, básicamente. básicamente. Original de... Sí, ahí no hay nadie original, pero ok, está bien, no pasa nada. Yo quería que antes de entrar en materia, creo que una parte muy importante, hemos hablado, bueno, simplemente he indicado que es Odiseya, pero creo que vale la pena que tú expliques la organización a la que pertenece y qué hacéis. Cómo no. Bueno, nosotros básicamente somos, para decirlo así, grosso modo, los pioneros de la ética de la inteligencia artificial en España y uno de ellos en Europa, 2019, finales, justo antes de la pandemia, un grupo de académicos, en este caso, se reúnen ahí en Madrid y dicen, falta esto. Pero ya venía desde 2018 la idea por ahí y entonces fundan Odiseya como una asociación independiente sin ánimo de lucro, ¿ok? La pandemia viene y, hay que decirlo, por desgracia, apoya el crecimiento de Odiseya porque estábamos todos encerrados en ese sentido, ¿ok? Y hemos tenido una trayectoria hasta ahora que nos estamos ya convirtiendo en Fundación Odiseya for Good porque hemos muerto de éxito, como se dice. Es decir, nuestro trabajo ha sido tal que ya necesitamos una estructura jurídica mejor, más solvente en este sentido, para seguir haciendo lo que hemos hecho. Para darle una idea a los espectadores en este caso, Odiseya junto con Deloitte, uno de nuestros socios institucionales, fuimos los que construimos el sandbox regulatorio actual para la AESIA, que es la SEDIA en este caso, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Además de el proyecto más grande, por ejemplo, entre las actividades, el proyecto más grande en Europa de investigación e implementación de soluciones de inteligencia artificial para colectivos vulnerables, gracias a la generosidad de Google.org en este caso. Y otra lista de historias que se pueden decir, pero no nos daría tiempo. La verdad es que hemos estado muy ocupados. Déjame que bajemos un poco más el concepto, porque has metido un buen concepto que es un sandbox. Sí. Para gente que no haya escuchado esa palabra nunca, Okay. ¿Cómo podemos explicarlo de manera más llana para que lo entiendan? Sí, claro. La traducción sería un sandbox, viene de esto de los gatos, ya sabes, ¿no? Pero no vamos a hablar aquí de excremento, perdón. No, quiero ser gráfico. Es un campo de pruebas, es decir, imaginaos por un momento que es como que algún estudiante que esté escuchando ahora mismo tome, por ejemplo, un estudio, una redacción, etcétera, se la dé al profesor, o la someta precisamente a un campo de pruebas que es digital, que le diga con unos parámetros, tú cumples o no cumples con los parámetros establecidos. En este caso, el sandbox regulatorio trata de eso, de decir si de una manera no punitiva, no se está castigando a nadie, sino que es una recomendación en la que el sandbox le dice a las pymes y a las empresas, les dice tus algoritmos de este y este y este programa o de este y este dominio, ¿ok?, cumplen o no cumplen con la normativa que hasta ahora existe, que es
ya sabemos que es el reglamento de inteligencia artificial en el que también hemos tenido que ver nosotros, y ahora pues digamos que las mismas fuerzas del mercado fuerzan al ómnibus digital, que es otro tema. Yo voy a contradecir lo que has dicho, pero para que la expliques también. Yo hace unos días estuve participando en una mesa redonda de la ley de inteligencia artificial. Sí. Y la cuestión es que no saben lo que es. Las empresas entra en vigor el 26 de agosto. O sea, digamos que entra en vigor el 26 de agosto de este año. Correcto. Hay una serie de cosas relacionadas, porque todo el mundo está utilizando la IA, más o menos todo el mundo tiene una licencia ChatGPT o Gemini o Anthropic en la empresa. Exactamente. No tienen ni idea. Yo creo que si puedes dar para mí, desde mi punto de vista, nadie tiene, probablemente empresas IBEX 35 tiene idea, pero quitando IBEX 35, ni siquiera sé si el IBEX 35 tiene idea. Cuidado, pero cuidado. Danos un poco más de, aprovechando que has introducido, danos un poco más de claro que sí. En qué consiste esta ley y cómo, o sea, qué deben hacer las empresas para adecuarse a esa ley. Vamos para afuera, si queréis. En este caso, imaginaos lo siguiente, estar creando un cuerpo de ley de una tecnología que no hemos creado en Europa, de una tecnología que lógicamente está creada en otro contexto cultural y bajo otra legislación que en este caso mayormente en el 99% es americana. Imaginaos esto, entre el agosto de 2024, que es cuando se aprueba la ley de inteligencia artificial, y noviembre de 2025, que es cuando se propone esta cuestión llamada Omnibus Digital, que viene a supuestamente complementar, viene más bien a corregir ciertas cuestiones de la ley de inteligencia artificial, porque es lógico, la tecnología se mueve a ese ritmo. 15 meses, ¿correcto? 15 meses. Para que veamos dónde estamos realmente en cuanto a regulación. En esos 15 meses, la ley de inteligencia artificial está basado, o su foco es en modelos cuyo máximo nivel computacional son 10 a la 25 petaflops. En este caso son unidades de computación, de nivel computacional. 10 a la 25. En 15 meses ha crecido a 10 a la 26, es decir, un orden de magnitud. De 10.000 cuatrillones a 100.000 cuatrillones de flops. En 15 meses. En el mismo espacio de tiempo, otra vez para que veamos dónde está la cuestión de la regulación y por qué no lo estamos haciendo como deberíamos. En ese mismo espacio de tiempo, uno de los modelos ahora mismo, el GPQA, que se llama, es un marcador, un benchmark, ¿no? para medir el rendimiento de los modelos de IA generativa en este caso. Graduate Level Google Proof Q&A se llama, en español. Es decir, es un cuestionario que se le hace a un modelo que son a nivel de doctorado de ciencias o matemáticas, ¿ya? A ver qué nivel de respuestas puede dar. En esos 15 meses pasó de responder un 53 a casi un 96%, 43 puntos porcentuales en 15 meses. Viendo solamente esos datos, nos damos cuenta de que la manera en la que estamos regulando no es la correcta. No es la correcta. Estamos regulando como si esto fuesen incluso las redes sociales de hace 10 años, 10 y 15 años. Entonces, la ley de inteligencia artificial nace como parece que es la única respuesta que estamos dando masivamente aquí en la Unión Europea ante el desafío de Estados Unidos por una parte, China de otro, y de otros actores que están ahora mismo observando ambos lados, ambos hemisferios, y a nosotros a ver qué es lo que hacemos y cómo aprenden de los tres. Que esos son los que van a triunfar en muchas cosas. Pero están observando eso y están aprendiendo la lección de cómo no hacer las cosas. Eso es una perspectiva de cómo seguimos equivocándonos en el proceso. Y el Omnibus Digital, la ley de inteligencia artificial ni siquiera traía implícita una mención a agentes de IA, ni siquiera. Es decir, la gente de IA ha surgido y que es totalmente otro juego en relación con la IA generativa, que es otro tipo de inteligencia artificial, casi que es una evolución de la misma, y no lo toma en cuenta porque no existe para esa ley. Entonces ahora hay que estar corriendo un poco, pateando el bote, como decíamos cuando éramos niños, persiguiendo que podamos regular de alguna forma, de una manera totalizante,
aquello que es inteligencia artificial, que nace además de la segunda idea más peligrosa en la historia de la humanidad. Pero eso es otra historia. Otro día hablamos de eso. Me gustaría también hacerte otra pregunta respecto a otro término que has sacado, porque como sé que has contado que habéis estado de lleno bueno, aparte de que esta es una entidad que habláis de la ética, de la moral, de la inteligencia artificial, estáis apoyando a la propia redacción de las leyes de inteligencia artificial y cómo evolucionan, ¿no? Habéis ayudado. Pero quería preguntarte, ha mencionado China, ¿no? Y siempre que viene alguien y lo menciona, me gusta preguntaros vuestra perspectiva, porque es cierto que ahora vivimos una realidad estadounidense, ¿vale? Sí. Y déjame que lo abra un poco más. Vivimos una realidad estadounidense porque todo el mundo utiliza modelos estadounidenses. Casi su totalidad. El 90 y largo por ciento, a nivel corporativo, a nivel empresarial, el modelo estadounidense. Pero yo que sigo a los chinos y que sigo los modelos chinos, yo siempre que tengo la oportunidad en una formación o en unas charlas de hablar, digo, mira, esto va a pasar como los coches. De repente no hay ningún coche chino, de repente todo está lleno de coches chinos, ¿no? Entonces, Sí. ¿vosotros cómo visualizáis? Porque claro, al legislar hoy en día inteligencia artificial generativa y el concepto de agentes, que te preguntaré más adelante sobre ello, es como tú has mencionado, de una realidad estadounidense. Es decir, tú estás cogiendo la tecnología, pero ¿cómo estáis visualizando la tecnología china? ¿Cómo eso se está incorporando dentro de lo que vosotros hacéis? Porque yo creo que la China, nosotros lo decimos aquí en el podcast, los modelos chinos no están mucho más alejados que los estadounidenses en 2-3 meses. Lo que pasa es que en el día a día, las corporaciones, las empresas, el día a día de las personas, pues aquí ha llegado ChatGPT, ha llegado Gemini, ha llegado Anthropic, y de los Kiwin y compañía nadie habla, pero yo creo que es importante. Son muy potentes, claro que sí. En ese sentido, primero que todo, que en cuanto a la ética de la inteligencia artificial, que no es una cosa, ¿okay? Porque no existe ninguna ética universal en ese sentido, ni tampoco desde fuera de la tecnología no existe ninguna ética universal. Ni siquiera los llamados derechos humanos universales son universales, no lo son. ¿Hay puntos de convergencia? Claro que sí los hay. Pero en este caso, los modelos, vamos a llamarles americanos, es cierto también que vienen de un país que también es occidental, con el que compartimos valores, casi todos, ¿ok? Su modo de gestión es diferente, eso sí. De hecho, este año se han cumplido 30 años del nacimiento de la economía digital en este sentido, que es lo que ha generado todo esto, básicamente con el capítulo 8, sección 230 del Código de los Estados Unidos, que es la legislación bajo la cual no solamente las redes sociales, también la IA, las empresas de IA están agarrándose de ahí, y veremos si eso cambia con la administración Trump en ese sentido. Ok. En el caso de China, el gran problema es que ninguna empresa china, pero no es nada malo, es simplemente porque ha sido su cultura unos 3.000 años por lo menos. Todo funciona alrededor del cuerpo de gobierno, es decir, todo lo que hace una empresa china es reportado a su gobierno. El gobierno chino sabe todo lo que hace esa empresa, quiénes son sus usuarios, etcétera, etcétera. Y el tratamiento de datos, aunque en el caso americano también se ha discutido eso, sí, pero bueno, eso es para un uso comercial, pero no te están directamente a ti, no te están espiando. Y aquí que tenemos justamente, bueno, el Reglamento General de Protección de Datos. Ayer justamente estuve en Madrid en un encuentro precisamente con uno de la vieja escuela de Odisea, que es Lorenzo Cotino, es el actual presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, en una reunión privada con socios institucionales nuestros, explicando una serie de cuestiones. O sea que uno habla de eso también, cuando ves esas diferencias, entonces, lógicamente, somos más afines a usar, en el sentido de los datos, del tratamiento de datos, somos más sensibles a usar los modelos americanos que los modelos chinos. Los modelos chinos tienen esa particularidad nada más. Yo no los uso, ¿eh? No, yo no. Yo los utilizo por meramente sí, ver en qué momento está, experimentalmente. Sí, pero son muy buenos. A nivel competitivo, sí, son muy buenos. No, quería preguntarte eso, que si a nivel regulatorio, como que los tenéis ahí. Nosotros nos ocupamos de Europa, España y Europa en ese caso, aunque sí se usa para ilustrar, claro. Algo muy interesante también, que creo que
vale la pena que le dediques un tiempo a explicárnoslo, que ha hecho la Cátedra Internacional en IA de IA Generativa. Sí. Es un estudio que habéis sacado centrado en agentes universales de inteligencia artificial. Correcto. Todavía la gente no sabe ni lo que son los agentes de inteligencia artificial. Correcto. Agentes universales de inteligencia artificial, que indicáis que es una evolución a la IA agéntica que tenemos ya planteada a nivel de inteligencia artificial general, que eso es otro término que cuando yo lo saco en las formaciones también está muy alejado. Causa-escozor. Sí. Correcto. ¿Qué es esto de los agentes universales de inteligencia artificial? Ok. Vamos para atrás otra vez. Vamos. Para que el espectador tenga un poco esa perspectiva. Tenemos la IA generativa, el chat GPT, que desgraciadamente mucho uso de parte del público es chat GTP, como le llamo yo. Chat GPT a chat GTP, así le llamo yo, porque no es un uso adecuado de las instrucciones y prompts y todo eso. Ok. Entonces, de la IA generativa, yo pongo una instrucción y el modelo me responde con lo que yo le pido, de la forma que yo se lo pido, etc. Ok, ahora viene la gente, que lo que hace, la IA agéntica, que no es IA generativa, que lo que hace es transformar por completo esta dicotomía que tenemos, esta autonomía versus control, esta dicotomía que tenemos en cuanto a la IA se refiere, y cambia totalmente el juego. ¿Qué es un agente IA? Pues es, digamos que un trocito de mi propio chat GPT, por decirlo así, o Claude, o etcétera, ¿ok? Que va a hacer una serie de cosas que yo le voy a instruir que haga. ¿Ok? Muy grosso modo eso. Lógicamente esto tiene una extensión en el campo laboral que todavía se está viendo. Lo que se ha hecho en la cátedra, yo no soy miembro de la cátedra originalmente porque Odisea colabora con esta cátedra. Nuestra presidenta Edoya Salazar es la directora de la cátedra. También hay que decir que con mucho mérito, porque la Universidad CEU San Pablo es privada y es la primera universidad privada española que ha obtenido una cátedra ENIA, que es pública, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, parte del Ministerio. Okay, y en este caso ha terminado la primera parte, y hay un estudio, no ha sido publicado todavía, se ha hablado de él en público, por eso podemos hablar de ello. Y en el caso mío, ¿no? Como colaborador en ese grupo de trabajo de esto precisamente, agentes universales o agentes avanzados, no existen todavía. Existe el estudio de lo que podrían llegar a ser. Para un ejemplo, quienes hayáis visto, los que somos un poco forofos así de la ciencia ficción, ¿no? En este caso, para quienes hayan visto la película Her, Her, ¿no? Her en español, ella, donde hay un protagonista, y la interfaz, es decir, el medio de comunicación con esta inteligencia artificial, con este agente, de hecho es un pinganillo que lleva aquí, incluso llega a tener un romance y todo aquello, es una barbaridad. Pero ese modo de interacción que ya no es el de que yo escribo una instrucción o le digo algo por voz y el modelo me responde, ahora el nivel de autonomía versus control aquí se transforma por completo. Entonces se hizo este estudio entre unas 1.000 personas, 500 en España, 500 en el Reino Unido, buscando también las similitudes entre culturas europeas. Hay datos que son muy relevantes, otros sí hacen diferencia, pero la mayoría de ellos somos bastante parecidos a los británicos en cuanto a su opinión. La cuestión aquí no solamente los agentes que ya existen, sino un agente avanzado o universal. Estaríamos hablando de un nivel de potencia y un nivel de complejidad de estos agentes que podrían básicamente abarcar muchas de las tareas de nuestra vida, tanto en lo personal como en el mundo del trabajo en ese sentido. Pero yendo a lo personal, que a lo mejor muchos de los espectadores dicen, bueno, ¿y qué va a pasar conmigo? Hay riesgos que básicamente han salido en el estudio precisamente y se traduce de esta forma. Hay tres grandes clasificaciones hoy en día sobre el nivel de autonomía o el nivel de agencia que tiene un ser humano en cuanto a la IA. Son tres, lo voy a decir en español, pero son básicamente humano en el ciclo, humano dentro del ciclo, humano al mando. ¿Okay? Hittle, Huddle, Hick, las siglas en inglés. Lo que eso significa es que dependiendo del nivel de autonomía, ¿okay?
el más, digamos, el que human in the loop, en este caso, que es el menos prohibitivo de todos, el que más autonomía permite a la inteligencia artificial en su actuación. ¿Ok? Encontramos sí que la mayoría de los encuestados prefiere el humano dentro del ciclo. Es decir, cada decisión que vaya a tomar el agente en cuanto a, no sé, oye, hay una reunión en las 10, ¿acepta la reunión o te la agendo yo, por ejemplo? Entonces diga, no quiero que la agendes tú, quiero que la agendo yo. Yo digo que sí, tiene que pasar por mí primero. O que los humanos tengan total control de la gente y les sirva como una libreta de direcciones, por ejemplo. Ese escenario es el que en vuestro estudio ha salido que más gente quiere Sí, quiere tener, ¿no? más control. Pero depende del sector, ya sea del trabajo, en nuestra vida, en los deportes, en la salud. Oye, en nuestras finanzas, depende del sector donde se mueva ese agente. Y aquí viene lo emocionante. La autonomía es mayor o menor, no siempre es igual, no es horizontal totalmente. Entonces, en cuanto a las finanzas, sí, mucha gente, casi el 63% de españoles y de británicos dijo no. En cuanto a las finanzas o a las cuestiones legales, por ejemplo, tengo que tener yo el control. ¿Okay? O tengo yo que hacer, la decisión final la tomo yo. Otras cosas como agendar una reunión o las compras del supermercado, que una gente puede perfectamente enviar un mensaje a la gente que está en el supermercado y decirle, quiero esto, lo quiero tal día, tal fecha, confirma. Por ejemplo, porque estos agentes avanzados son capaces de comunicarse con otros agentes. ¿De acuerdo? Entonces, depende de aquel aspecto de nuestras vidas que estemos manejando, la autonomía o el control será mayor o menor. Y eso es lo que ha reflejado el estudio. Y luego, porque de ese estudio son 170 páginas de estudio y de preguntas y de medidores es muy cuantitativa, ha sido muy cuantitativa la investigación. De ahí van a salir pues incluso un observatorio, esperamos que un observatorio permanente donde se hagan, por ejemplo, observaciones o donde se hagan recomendaciones legislativas o regulatorias en ese sentido. Y hay una de ellas, recuerdo porque cuando se presentó en la cátedra fue hace 2 meses, la cátedra tuvo su primer congreso internacional, yo estuve precisamente en la mesa junto con Idoia Salazar, y bueno, se propuso esto, porque, y voy a dejar a lo mejor porque puede ser una de tus preguntas quizás, es decir, esto es una IA generativa, voy a decirlo así, con esteroides o en esteroides. Es otra cosa totalmente, ¿eh? Y por tanto, si ya se estaba hablando de la IA generativa y no solamente la IA, este tipo de inteligencia artificial, sino reconocimiento de imágenes, todo este tipo de diferentes IAs que ya existen de hace unos años, pero se han popularizado a través de las redes sociodigitales. Yo no les llamo simplemente digitales. Las redes sociodigitales. En cuanto a los menores de edad y toda esta cuestión, ahí hay un punto muy bueno que se ha hecho en ese congreso. Lo dejo que lo pregunte si es el caso. Sí. Yo, a ver si he entendido bien lo de agentes universales. Sí. Con el ejemplo que te voy a dar. Ahora mismo, la inteligencia artificial, o sea, las herramientas que tiene la inteligencia artificial a las que acudimos, siguen dependiendo del humano para iniciarse, ¿no? Si ahora, por ejemplo, en la nueva versión de ChatGPT que tiene ya agentes, yo al final, yo como humano tengo que seguir dando instrucción a la gente y luego lo puedo programar para que se lance solo, pero sigue habiendo una interacción humana, ¿vale? Sí. Como por defecto, como por definición. Correcto. Digamos que lo universal, por hacer la relación con GER, la inteligencia artificial toma control y puede aparecer de manera espontánea en cualquier momento sin que tú la invoques. Correcto. Esa es la posibilidad según la autonomía del individuo. ¿Okay? Claro, Depende de lo que marque el individuo que quiera que aparezca. Hasta ahora es 100% el individuo, 100%, bueno, vamos a poner entre comillas, pero es el individuo va. Correcto. Es llegar a un momento que eso abra y nosotros delimitaremos los límites. Exacto. Y aquí sobre esto, ¿vosotros vais a plantear una regulación o cómo es decir, aparte de exponer, oye, esto puede ocurrir y
qué va a querer el humano. Correcto. Por regulación, o sea, ¿tú crees que va a haber una regulación que le va a decir a una empresa que sea quien saque esto? Correcto. Oye, por defecto, Sí. tienes que permitir al usuario que bloquee aquí. En el uso de los datos. Y me vais a perdonar, pero yo tengo todavía ese pico ahí americano, en ese sentido. Ok, no seas prohibitivo en el sentido de que informa qué vas a hacer con los datos. Oye, yo a lo mejor quiero hacer negocios con mis datos, porque yo no puedo hacer negocios con mis datos. ¿Tú quieres mis datos? Ok, pagas por ellos. ¿Cómo pagas? Bueno, ya eso se puede ver también, pero ahí está esa autonomía la persona esté informada en cuanto a decir, yo quiero utilizar mis datos o yo no quiero utilizarlos. También esto es muy importante, me parece a mí, de que cuando esto llegue, la persona que no desee usarlo pueda seguir viviendo su vida sin ningún problema. Con alguna cosa a lo mejor no, pero sin ningún problema. Es como alguna persona que hay por ahí ahora mismo, conozco uno, que no tiene teléfono móvil, ¿ok? Hay que llamar a su casa y dejar su mensaje. Tiene una contestadora todavía, como hace 20, 30 años. Ok, esa persona sigue funcionando. Si esa persona es feliz así, sí, nadie tiene por qué molestarle a una persona, además, que no quiera, digamos que, no voy a decir avanzar, sino utilizar o emplear o implementar esto que es más que una herramienta. Creo que eso es muy, muy, muy importante. Ahora, una de las cosas que se plantearon ahí en abierto es lo siguiente. Como esto es otro juego totalmente diferente de lo que conocemos a través de la IA generativa y de los agentes que ya existen, esto es otra cosa totalmente. Uno diría que la forma más fácil si no regular, de hacer esto normativo de alguna forma, es tener un permiso. Al igual que tiene muchos riesgos, está documentado los riesgos que puede tener el uso indiscriminado e irresponsable de una tecnología como esta. Al mismo tiempo, es como cuando nosotros cogemos el coche, ¿ok? Tú tienes que pasar un examen para eso. Tú tienes que entender, oye, la palanca de cambios es para esto, el pedal es para esto, aquella luz indica tal cosa. Aquí debería hacerse de la misma manera. Y yo no soy de permisos, pero en este caso debe hacerse porque para que la persona entonces que vaya a hacer uso de esto y además yo no veo la utilidad de que un menor de edad, no soy de los que prohíbe, pero un menor de edad no tiene ninguna utilidad inmediata para un menor de edad, más que ponme en ChatGPT, ponme en mis 4 o 5 redes sociales esta foto que diga esto y que salga muy, muy guapa o algo de eso. Fuera de eso, un adolescente no debería tener acceso a este tipo de cosas, sin prohibirlo, simplemente porque hay como el permiso de conducir a los 18 años, ¿okay? Que donde tú vas a ejercer no solamente tus derechos, tus responsabilidades. ¿Vosotros estáis planteando? Eso lo planteé yo personalmente. Vale. O sea, un tipo de licencia / certificado oficial, o sea, sí. un curso oficial, no sé cómo llamarlo, un examen oficial, como lo queremos llamar, sí. Para que el humano que interaccione con esos agentes universales sí. se tenga que certificar oficialmente antes de poder interactuar con ellos. Sí, es importantísimo porque esa persona es como, repito, en este caso, como si fuese un coche, este símil con la conducción. Ok, tú sabes cómo funciona el coche, tú sabes qué es lo que pasa si aprietas mucho el acelerador o sabes lo que pasa si no enciendes las luces del coche a la hora que debes hacerlo, si estás a oscuras. Este tipo de cosas que parecen tontería, digamos que el efecto que puede tener una IA usada, una IA de estas características usada de una manera irresponsable para una persona puede ser catastrófico. Igual que un coche, puedes perder la vida. Aquí no vas a perder la vida, pero sí, básicamente vas a ejercer un daño sobre tus finanzas y sobre tu vida personal, precisamente porque tendrás que darte cuenta, eso sí, lo que no hace un coche. Tendrás que darte cuenta hasta qué punto debes llegar y hasta qué punto puedes también tomar la decisión de darle al botón de apagado. Eso también debe estar ahí. Pues igual que nosotros apagamos el coche por la noche o el día cuando lleguemos de trabajar o de pasear o de lo que sea. Igualmente, yo apago el coche, no lo dejo encendido.
Ujú. Ya. ¿Cuándo vosotros estimáis que esto de los agentes universales van a estar cercanos a nosotros? Dejo que los encuestados en este caso respondan. Aquí una vez que yo recuerdo, porque son 170 páginas de gráficas, pero recuerdo este dato muy bien. Am, Recuerdo que el 32% de los encuestados españoles decía que España iba a ser uno de los primeros, si no el primer país donde se iba a implementar directamente. 56% de los británicos. No obstante, en cuanto a dentro de cuánto tiempo será esto, ¿ok? Casi al par con los británicos respondieron que dentro de el espacio de 5 años. Ya. ¿Ya? Lo repito, esto es un problema de lo que ha sido siempre, porque yo vengo también de una larga trayectoria de trabajar con hardware y con software en este caso, con una tecnológica española en Silicon Valley. Siempre el problema ha sido hardware y sigue siéndolo ahora mismo, porque las matemáticas que dominan todo esto tienen 50 y 60 años, algunas de ellas. Ujú. Sí, sí, claro, sí, sí. En eso. Exactamente. Yo quiero hacerte también otra cuestión, volviendo a lo que es vuestra asociación, que ahora se está convirtiendo en una fundación. Sí. Eso es una pregunta curiosa que tengo, ¿no? Yo que me enfrento diariamente a empresas, empresas medianas, incluso grandes, españolas, en general hay un desconocimiento de la inteligencia artificial, pero de su propio uso. O sea, ni Sí. siquiera de cómo te puedo ayudar a automatizar esto, cómo introducirla aquí, cómo tengo que... En fin, Correcto. pregunta más técnica. Joder, ¿quién se está interesando por la ética? Porque, claro, no es una conversación que yo saco Ah. de manera diaria con mis empresas. Nadie me pregunta por esto, ¿no? Pero tiene que haber alguien interesándose por esto. Sí, bueno, en las empresas de cierto, digamos, de cierto alcance, no tiene que ser una gran empresa, pero en aquellas de cierto alcance donde sí hay, pues, digamos, una persona que está, un profesional que está delegado en lo que solía llamarse responsabilidad social empresarial o corporativa en este caso. Bueno, estamos hablando, pero ya no de la 2.0, de la 3.0 en ese sentido. Es decir, a la hora que se va a implementar, esto es importante, otra vez hacia atrás, hacia las bases. Cuando se va a primero que todo, sí, ¿para qué? ¿Y de qué manera? Es decir, ética por diseño. ¿Por qué? Sí, bueno, ha habido gente que dice, ¿no?, de la regulación europea, de la hiperregulación europea en muchos sentidos, de que, bueno, de que eso pues es un problema para la innovación. Sí lo es, lo es. Hay que ser realista y lo es. No obstante, uno que ha tenido que servir, nosotros hemos tenido por este proyecto con Google.org, nos hemos permitido tener 2 hackatones internacionales de IA para colectivos vulnerables. Hay que ver estos jóvenes, las cosas que de verdad pueden diseñar en bien de colectivos de personas que tienen pues discapacidades o desventajas en ese sentido. Ok. Y en esas, y siendo jurado y siendo a veces mentor en estas actividades, ¿okay? Se da uno cuenta de que la regulación o cumplir con la regulación o tener una ética por diseño, es decir, desde abajo lo diseñas éticamente, no esperas a que llegue a este nivel y entonces, bueno, ¿cuáles son las implicaciones? No, directo desde abajo. Es una ventaja competitiva para startups, spin-offs y emprendedores que hay ahí afuera ahora mismo. Se aprenden precisamente lo que implica la ley y cuáles son los plazos para diferentes trazos de las tecnologías que se pueden y no se podrán usar, que puedan aprender eso desde abajo directamente. Les va a resultar, porque ahora los círculos de inversores te lo preguntan, y te dicen, ¿dónde están tus datos? ¿Quién está auditando tus datos? Etcétera. Y muchos de ellos que con la mejor voluntad del mundo están con su proyecto de empresa, por ejemplo, no saben responder. Pues ahora toca convertir a esta hiperregulación, convertirla en una herramienta, básicamente, de ventaja competitiva en España y dentro de Europa. Estamos siendo pioneros en regulación, tanto como decimos. Pioneros para bien o pioneros para mal, pero estamos siendo pioneros frente a Estados Unidos o otros países del mundo. Sí, es cierto, es cierto. Ahora mismo en Estados Unidos alguien ha querido ver en la administración Trump que básicamente de un plumazo acabó con
con ese documento que se había firmado con las grandes tecnológicas en Estados Unidos. No obstante, ahora, debido al famoso, ¿cómo se llama? Mythos, en este caso, ¿no? Que creó ahí fue un elemento muy desestabilizador, ahora ya controlado con el proyecto Glasswing. Lo que ha sucedido es que la administración Trump, y digo la administración Trump no porque sea Estados Unidos, es porque nuestro referente tecnológico es americano. Lo usamos 99%. En este caso es importante porque ha dicho, bueno, tiene que tener algunas salvaguardas y debe ser entonces el gobierno federal el que lo haga. ¿Por qué se ha hecho eso? Y hay que entender eso también porque ha salido, yo veo cada cosa extraña a veces en algunos telediarios, que es que el Departamento de Estado, el Departamento de Guerra, que se llama ahora, o el Ministerio de Defensa, que sería aquí, ha tomado esa determinación porque la gran ventaja que tiene también China sobre nosotros es que la IA es un bien geoestratégico y es militar, es de defensa. Nosotros no lo estamos viendo así. De hecho, la ética de la IA, vamos a decir así, grosso modo, en el mundo civil, no tiene nada que ver con la ética de la IA militar y en defensa y aeroespacial. No hay, incluso a veces no se llega a comprender toda esta cuestión de que aquí también hay una regulación europea en cuanto a armamento autónomo y toda esta cuestión, ¿no? Pero son diferentes. Por tanto, nosotros deberíamos considerar a la IA un elemento geoestratégico y militar, y no pasa nada. No por eso vas a dejar de desear que haya paz en el mundo y todas estas cosas bonitas, te quiero y te adoro, ok, perfecto. Pero primero darle esa importancia que tiene. A nivel europeo, vosotros pensáis que Europa no le está dando esa consideración. No, para nada. Para nada, y de hecho también es cierto que se entiende, ninguno de estos sitios, China o Estados Unidos, ha sufrido los embates de dos guerras, llámese mundiales, no ha sufrido esos embates, entonces claro, eso deja una huella en vamos a llamar así, la psique pública de alguna forma. Entonces, claro, es diferente usarlo ahí y aquí y allá que en China y en Estados Unidos, en ese sentido, sí. Bueno, vosotros como Odiseya, en ese sentido, o sea, ¿tenéis algún planteamiento o tenéis alguna propuesta de cara a posicionar a la IA como geoestratégica dentro de la Unión Europea? Lo hemos tenido en el sentido de que, a pesar de que somos una asociación civil estrictamente, hemos tenido hasta ahora 3 proyectos relacionados con defensa, pero han sido puntuales en ese sentido. Ahora, podría ser, y digo podría ser, porque ahora con la fundación, que claro, nos permite a nosotros otro ámbito de acción totalmente, podría ser una de ellas, sí. Si se presenta, estas cosas hay que decirlas así porque son así, si se presenta también el patrono correcto. Es decir, las fundaciones, como todas las asociaciones humanas, funcionan con fondos, lógicamente. Así que no estaría mal hacerlo, la verdad. A ver, yo creo que el sector defensa es ahora mismo uno de los sectores, primero, que más inversión está recogiendo, porque justamente nos hemos dado cuenta en Europa que no podemos siempre, tendremos que ser autónomos en algunas cosas. Entonces, bueno, creo que si no es una discusión, seguro que sacáis... Esto lo digo yo personalmente, en este caso, ha habido una palantirización de la tecnología. ¿Qué significa eso? Bueno, Palantir es la empresa esta tan... ¿Estadounidense, sí, americana, y tan, no sé, es tan mal vista. Bueno, ellos están en el negocio, vamos a ver, si no son ellos, lo van a hacer otros. Aprendamos esa lección, si no lo hacen ellos, otros lo van a hacer de todas maneras. Entonces, Palantir en este caso, lo que ha hecho es que se ha acercado a los ecosistemas de emprendedores, ya no siquiera los grandes, que todos estamos acostumbrados a ver estas grandes empresas de defensa, pero se ha acercado a los emprendedores, los que están desde cero trabajando, y se han dado cuenta de que, oh, wow, aquí está la mina de oro. Me di cuenta de eso en primera persona en el Mobile World Congress en Barcelona, ahora
a principios de marzo. Me di cuenta, ¿eh? Estaba el sector defensa en todos sitios, básicamente. Sí, yo, en el lado startup, que es el que más cercano estoy, Correcto. también está súper presente. Efectivamente. Pero bueno, no va a ser todo hablar de Europa. Vamos a acercarnos a Alicante, que es donde estamos. Oh, sí. Este año formas parte del jurado de la segunda edición. Es un honor para mí. Del Tech Day. Sí. ¿Qué piensas? ¿Estamos preparados para valorar el talento en Alicante? Que yo creo que en Alicante estamos trabajando entre todos para posicionar como ciudad tecnológica. Efectivamente. Como provincia, como territorio tecnológico. Exactamente. Tenemos muy buenos y feroces competidores y eso está muy bien. Así es como debe hacerse. En otras partes en este caso Málaga, me parece, Granada también está por ahí. Tenemos muy buenos competidores. No pasa nada. Vamos a distinguirnos aquí en la provincia de Alicante en ese sentido. Aquí tenemos grandes... Yo es mi primera vez aquí en la Universidad Miguel Hernández y yo quería venir aquí porque aquí hay un profesor, es el profesor Francisco Mojica, que no tiene nada que ver con esto, que me gustaría tomarme una foto con él así algún día, pero bueno, ya será en otra oportunidad. Soy un fan de su trabajo con CRISPR. Hay que conseguir antes de que le den el Nobel, que todavía no se lo han dado. Es una barbaridad que no le dieran el Nobel en su momento. No. Es una auténtica barbaridad. Y en aquel momento, bueno, eso es otra historia, pero en aquel momento fue en 2020, 2021, se trató de hacer elevar una protesta ante el gobierno español por no pegar el grito al cielo. Digo, que el inventor fue él. Y se lo dan a estas dos brillantes investigadoras con el derivado del Cas9. Tenía que haber estado ahí, ¿eh? Sí, bien. Bueno, pues aquí en Alicante, sí, listo, esperando la documentación de los emprendedores. Los emprendedores tienen que entender que hay una pregunta mágica que deben aprender a responder. Si me permites, yo la voy a compartir aquí. La pregunta mágica de todo emprendedor que está en un foro de inversores o así es, hazte esta pregunta: ¿por qué no debería yo invertir en tu idea o producto? Ojo con eso. Se la dejamos lanzada. Se la dejamos lanzada. Responde esa pregunta y verás las respuestas. Muy bien. Pues nos vamos a quedar sin tiempo en este episodio, o sea que muchas gracias, Fran, por aceptar nuestra invitación, por venir, por hablarnos un poco de lo que hacéis en Odiseya y de habernos introducido términos tan interesantes como los agentes universales, que seguro que escuchamos de ellos. Iremos escuchando más. Cada vez más. Sí. Pues muchas gracias, Fran. Encantado. Pues acabamos un nuevo episodio de Automatizados, como siempre. Recordaros que podéis seguirnos cada martes en nuestras plataformas, en Spotify, en Apple Podcast y Podimo, y también en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Os veo la próxima semana con un nuevo episodio de Automatizados. Hasta luego.